Este problema fue uno de los que entró en el primer semestre del 2020, ¿verdad? En la parte de lo de las evaluaciones por tema, ¿verdad? El semestre pasado se hacía una evaluación por cada tema visto, no como ahora que se combinan 3 temas en una de las evaluaciones. Este ejercicio decía, en el circuito RLC, ¿verdad? Vean que este ejercicio es como el pasado. Tenemos el inductor, el resistor y el capacitor. ¿Okay? Y la magnitud del ángulo de fase de la corriente es de 30 grados, con la corriente en atraso con respecto a la tensión de la fuente. La tensión cuadrática media que entrega la fuente es de 50 voltios. La resistencia es de 190 ohms y la reactancia inductiva es de 180 ohms. Y se sabe que la frecuencia de resonancia del circuito es de 380 radianes por segundo. Entonces determine la reactancia capacitiva, la corriente RCM del circuito, la frecuencia de la fuente y la energía entregada al circuito en un periodo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto? Entonces, principalmente, aquí no lo pide, pero vamos a dibujar el diagrama de fasores para que lo vean. Vean que el diagrama de fasores, para este caso, yo voy a tener que él me dice que la corriente está atrasada con respecto a la tensión de la fuente. Entonces, yo voy a dibujar primero, de hecho, siempre dibujen la corriente y siempre ubiquenla en el mismo lugar. Entonces, yo siempre ubico mi corriente de esa forma. Para mí es más sencillo verlo así. Vean que nos dicen que, cambiarlo de color, que está atrasada la corriente con respecto a la tensión de la fuente. Entonces, recuerden que cuando hay problemas que les piden tensión o les dan algo que se llama tensión, es lo que uno comúnmente llama voltaje, ¿verdad? Entonces, mi delta V máximo va a ser de esta manera. Si ustedes lo hacen así, vean que cumple lo que nos está diciendo el problema. Ustedes vieron como que se achicó esto. No sé qué hice. Para darle un toquecito. Listo. Ok. Vean que con respecto a la corriente, ¿verdad? La corriente está atrasada a este voltaje de la fuente. Entonces, para este problema en particular, el ángulo sí se mantiene positivo. ¿Okay? Sí quedó, en esto quedó claro. Recuerden que en el anterior más bien nos decía que la corriente estaba adelantada con respecto al voltaje máximo. Por eso era que salía un menos, porque nos tiraba aquí digamos, el voltaje máximo de la fuente. Entonces, para este caso, el phi es positivo. Está en la parte positiva del diagrama de fasores. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es calcular la reactancia capacitiva. Que la reactancia capacitiva sale por esta expresión. Entonces lo que hago es que despejo el XC y me queda de la forma XL menos tan de pi. ¿Okay? Entonces sustituyo y yo tengo que esto es igual a 180 ohms menos 190 ohms tangente de 30. Entonces esto nos da como resultado 70.3 ohmios. ¿Ok? Ahora, la parte C nos pide, la parte B nos pide la corriente RCM del circuito. ¿Ok? Entonces, esa corriente es de la forma que esto RCM realmente es el
que ya habíamos mencionado antes. Entre Z, que es la reactancia. No, perdón, ¿cómo era que le llamaba? Bueno, la Z. Se me olvidó el nombre. Y esto es igual a entonces, si sustituyo, voy a tener que es 190 al cuadrado más 180 menos 70.3 al cuadrado. Ahí. Y aquí eran 50. Y si calculo eso, la corriente me da... Ahora, la parte C nos dice que calculemos la frecuencia de la fuente. ¿Okay? Vean que nosotros tenemos dos expresiones que nos determinan la frecuencia de la fuente, ¿verdad? Yo tengo la expresión de la reactancia y la expresión, esta es la inductiva y esta es la capacitiva. Pero vean que el problema, de hecho, nunca nos dice cuál es la capacitancia ni la inductancia de este circuito, ¿verdad? Entonces, es como bastante complicado con alguna de las dos calcular eso. Porque igual si nos dan nos dan este valor, el XL y el XC, pero no conocemos ni el L ni el C. Pero podemos relacionar esto con una expresión, porque vean que el problema nos da que la frecuencia de resonancia es de, creo que eran 380. Entonces, hay una expresión que es la frecuencia de resonancia, que es esto, ¿ok? Nos relaciona el L y el C con la frecuencia esta, omega sub 0. Vean que como yo no tengo ni el valor del L ni el del C, lo que hago es sustituir por estas expresiones, ¿verdad? Para que me queden en términos de las reactancias. Entonces, esto sería igual a 1 entre, este sería XL sobre omega. Y este sería 1 entre XC por omega. Ahora, reacomodando eso, me va a quedar que esto es igual a omega al cuadrado por XC entre XL. ¿Okay? Vean que tengo esta expresión. Lo que me piden es la frecuencia de el circuito, creo que es de la fuente. Ajá, la frecuencia de la fuente. Vean que aquí está la frecuencia de la fuente. Entonces lo que hacemos es despejar. Y nos queda que el omega es igual a la raíz de Entonces sustituyo y esto me da 380 al cuadrado por 180 entre 70.3. Esta nota como resultado 6.08 radianes por segundo. Okay. Y lo último que nos pide calcular es la energía entregada al circuito en un periodo. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar que primero, para los circuitos RLC, ¿verdad? Nosotros teníamos que la potencia era la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Okay? Pero nos queda la energía. Si ustedes se acuerdan, la potencia también se define como la energía por unidad de tiempo. Entonces yo de aquí puedo despejar mi energía, que nos da de la siguiente forma. Ahora sustituyo mi expresión de la potencia y me dice que esta energía la quiero calcular en un periodo de tiempo. O sea, este delta T es un periodo. Entonces, esto sería por un periodo.
Entonces, esto va a ser igual a IRMS al cuadrado. Vean que el problema no nos dice periodo, pero nosotros podemos expresar el periodo en términos de la frecuencia angular. Entonces, si yo calculo esto, yo voy a tener que, sustituyendo, para ver cuánto era la IRM. Entonces, 0.227 a la 2 por la resistencia, que sería 190 por 2pi entre lo que calculamos anteriormente, que era 608.05 radianes segundos. Y esto va a ser igual a 0.102. No sé si tienen dudas con respecto a esto. No.